Crecí escuchando historias sobre brujas y cómo sus almas podían volverse furiosas si no abandonaban sus prácticas, incluso después de la muerte. Mi padre a veces mencionaba leyendas locales de Guadalajara, entre risas y advertencias, y aunque siempre me parecieron cuentos para asustar niños, algo en mi interior no podía evitar sentir cierta inquietud al recordar esos relatos. Pero mi padre ya no está aquí, y desafortunadamente no puedo contarle lo que viví en esa casa antigua que me dejó en testamento. Me pregunto si él sabía lo que ocurría en ese lugar cuando me dejó la propiedad. Me llamo Leopoldina. Al recibir la noticia de la muerte de mi padre, me encontré cargando cajas y recuerdos que habían permanecido intactos por años, fotografías amarillentas, libros antiguos y objetos personales que olían a memoria y a historia familiar. La casa, construida casi un siglo atrás, conservaba muebles pesados de madera, cortinas de encaje y un olor persistente a polvo mezclado con madera envejecida que, aunque extraño, le daba un aire acogedor. Mientras caminaba por los pasillos, noté que un cuarto justo al lado del baño permanecía siempre frío. No era un frío común, era un frío que calaba los huesos y hacía que los dedos se me entumecieran. Al acercarme, un olor metálico, parecido a sangre seca, se intensificaba en mis fosas nasales, despertando un instinto de precaución que no sabía cómo explicar. Decidí abrir la puerta del cuarto para organizar los libros antiguos de mi padre. Al mover un estante, sentí una presión ligera en el pecho, acompañada de un escalofrío que me recorrió la columna. Por un instante, tuve la sensación de que alguien me observaba desde algún rincón invisible, y aunque intenté racionalizarlo, no pude ignorar el vacío incómodo que llenaba la habitación. Al colocar unos vasos de porcelana en la repisa y doblar una toalla que había sobre la silla, percibí que se movían ligeramente, apenas perceptibles, como si una mano invisible los hubiera acomodado de otra manera. Me quedé congelada, preguntándome si mi mente jugaba conmigo o si realmente había algo extraño en aquel cuarto. El miedo se mezclaba con la curiosidad. Cada vez que pensaba en cerrar la puerta, algo me impulsaba a mirar adentro. A pesar de mantener la puerta cerrada la mayor parte del tiempo, no podía ignorar el llamado silencioso de ese espacio, como si la habitación guardara secretos que mi padre había querido dejar sin revelar. Durante los días siguientes, empecé a notar detalles pequeños pero inquietantes. El piso de madera crujía de formas inesperadas, algunas cortinas se movían ligeramente sin viento, y había momentos en que el aire parecía más denso cerca del cuarto. Intentaba convencerme de que todo era producto de mi imaginación o del cansancio acumulado, pero una sensación persistente de vigilancia me acompañaba incluso en las áreas más luminosas de la casa. Cada noche, al pasar frente a la puerta del cuarto, sentía un nudo en el estómago. No había evidencia clara de que algo sobrenatural ocurriera, solo el frío intenso y el olor metálico que se intensificaban. Guardaba silencio, respirando hondo, tratando de racionalizar mi miedo, aunque algo dentro de mí sabía que esa habitación no era como las demás y que, de alguna manera, estaba viva con secretos que aún no estaba lista para descubrir. Una noche me desperté sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza, después de soñar con una figura femenina vestida con un capucho oscuro. Estaba de pie en la puerta del cuarto, sosteniendo un puñal cubierto de sangre, y su risa, aguda y sádica, resonaba en mi mente incluso después de abrir los ojos. La habitación estaba silenciosa, pero el miedo permanecía, tangible, como si se hubiera quedado flotando entre las paredes. Los sueños posteriores se volvieron más vívidos y perturbadores. Veía símbolos antiguos dibujados en el suelo, velas negras que parpadeaban con llamas irregulares y plantas exóticas que desprendían un aroma desconocido. A veces, el olor metálico de la sangre se mezclaba con el de hierbas quemadas y me despertaba con la sensación de que esa mezcla había quedado impregnada en la casa misma. Despertar no me traía alivio. El cuerpo se me entumecía por el frío profundo que parecía recorrer todo mi ser. La presión en el pecho se intensificaba y el cuarto, antes solo incómodo,
parecía cargado de algo pesado e invisible. El olor metálico se volvía más perceptible, como si los sueños lo hubieran atraído hasta la realidad. Comencé a notar que los objetos ya no se movían apenas perceptibles. Las puertas crujían y golpeaban sin viento. Las toallas y la ropa en las sillas cambiaban de lugar ligeramente, y algunos libros parecían desplazarse sobre la repisa. La sensación era clara. Alguien o algo estaba allí, intentando hacerme sentir incómoda, intimidada, pero sin atacar de manera directa. Mi curiosidad chocaba con el miedo. Evitaba acercarme al cuarto, pero no podía resistir abrir algunos de los archivos y cuadernos de mi padre. Entre las notas, encontré referencias a hierbas específicas, rituales de purificación y anotaciones sobre leyendas de brujería local. Cada página leída parecía aumentar la presencia que sentía, como si el cuarto respondiera a mi interés con un silencio cargado y expectante. Me di cuenta de que la casa misma comenzaba a hablarme en sus silencios, crujidos inesperados, sombras que se movían sin motivo y un aire que parecía respirar conmigo. Intentaba racionalizarlo, pensando que los sueños habían trastocado mi percepción, pero no podía negar que los signos físicos coincidían con lo que veía en mis pesadillas. La tensión crecía incluso durante el día. Cada vez que pasaba frente al cuarto, un escalofrío recorría mi espalda y el nudo en el estómago se hacía más intenso. Sentía que estaba atrapada entre lo real y lo imaginado, sin poder separar mis temores nocturnos de la evidencia tangible de la casa. Empecé a comprender que algo no estaba bien, que los sueños y la casa estaban conectados de alguna manera que no podía explicar. No era simple sugestión. Cada sensación, cada olor, cada movimiento sutil de los objetos me obligaba a aceptar que estaba enfrentando algo que desafiaba mi entendimiento y que tal vez mi curiosidad podría tener consecuencias que aún no estaba preparada para afrontar. Un golpe seco resonó desde el cuarto al lado del baño. Primero fue un crujido, luego pasos lentos, arrastrados, que parecían recorrer el piso de madera justo detrás de la puerta. Un rasguño sutil se oyó como si alguien intentara arañar la superficie, y el olor metálico que siempre había percibido se intensificó, llenando la nariz y la garganta con un aroma que casi me hizo retroceder. El miedo se apoderó de mí, pero algo en mi interior me impulsó a acercarme. Cada paso hacía que mi corazón latiera con fuerza. Las manos sudaban y los músculos temblaban. Me detuve frente a la puerta, temblando, y respiré hondo para reunir valor. Sabía que debía enfrentar lo que estaba ocurriendo, aunque mi cuerpo pedía escapar. Sin advertencia alguna, la puerta se abrió de golpe con un chirrido estridente que hizo que mi cuerpo se sacudiera. Un grito agudo y penetrante pareció atravesar los corredores de la casa, resonando contra las paredes de madera y los techos altos. La sensación fue física, un vértigo que me desorientó y un dolor punzante en el pecho que me hizo tambalearme. Me recosté contra la pared, intentando recuperar la respiración y el control. Una presión invisible parecía palpitar en el aire, como si la presencia estuviera viva, cerca y expectante. Los muebles del cuarto reaccionaban con pequeños golpes y crujidos, como si la casa misma estuviera irritada, consciente de mi intrusión y ansiosa por advertirme de su poder. El temor se mezclaba con la fascinación. Podía percibir cada detalle, el olor metálico que persistía, los leves movimientos de los objetos y un silencio cargado de expectativas que me obligaba a permanecer inmóvil. Cada sonido y cada cambio sutil del ambiente reforzaban la idea de que algo estaba ahí, más allá de mi vista, observando y midiendo mis acciones. El cansancio se instaló rápidamente. Mi mente se llenó de ansiedad y paranoia, y cada paso que daba cerca del cuarto era un recordatorio de que debía tener cuidado. Recordé las anotaciones de mi padre, las referencias a hierbas, purificaciones y ritos que nunca compartió, y comprendí que la historia de la casa estaba marcada por secretos que él había mantenido ocultos incluso para mí. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora. Cada vez que pasaba frente a la puerta, el pecho se me encogía, los músculos se tensaban
y un escalofrío recorría mi espalda. Me di cuenta de que la casa no solo guardaba recuerdos, conservaba la energía de prácticas antiguas que seguían actuando en el espacio, conectando pasado y presente de una manera que desafiaba mi comprensión. Después de aquella noche, entendí que mi percepción del hogar había cambiado para siempre. La mezcla de sonidos, olores y movimientos sutiles me obligaba a aceptar que estaba frente a algo real, no producto de la imaginación. El terror ya no era un juego de mi mente. Estaba inmersa en una experiencia tangible y perturbadora que marcaba cada momento de mi existencia dentro de la casa. Después de noches interminables de miedo y tensión, decidí buscar ayuda familiar y llamé a mi tía Isabel, conocida por su experiencia en brujería blanca. La idea de que alguien con conocimientos antiguos interviniera me dio un leve alivio, aunque la incertidumbre seguía presente, latiendo en cada rincón de la casa. Isabel entró con calma y respeto, cargando hierbas secas, velas y objetos que parecía manipular con reverencia. Preparó círculos de protección alrededor del cuarto y comenzó con rezos discretos, palabras antiguas que resonaban con fuerza en el aire cargado. Observé cada gesto de mi tía, la tensión en sus manos y la concentración en su rostro, consciente de que estaba tratando con algo más grande que nosotros. El ambiente dentro del cuarto cambió lentamente. La presión que se sentía en el aire comenzó a ceder, y una sensación de alivio tímido me recorrió. Podía percibir cómo la energía pesada se disolvía gradualmente, como humo disipándose en el espacio. Cada movimiento de Isabel parecía responder a la fuerza que estaba purificando, como si negociara con un poder que existía más allá de nuestra comprensión. Al final del ritual, la presencia que tanto había sentido desapareció. El frío intenso dejó de penetrar los huesos, los objetos dejaron de moverse por sí solos, y el cuarto quedó silencioso. Sin embargo, el olor de hierbas permaneció, impregnando las paredes, la madera y los muebles, un recordatorio persistente de la intervención que había tenido lugar. Decidí mantener la puerta del cuarto permanentemente cerrada. Cada vez que pasaba frente a ella, una sensación de alerta me acompañaba, recordándome que aquel espacio guardaba secretos que no debía explorar. Vivir en la casa volvió a la normalidad en gran medida, pero ese cuarto se convirtió en un límite invisible que respetaba por completo. La convivencia diaria con la casa adquirió un matiz diferente. Sentía la normalidad en las áreas abiertas, el sol entrando por las ventanas, los muebles antiguos acomodados, mientras el recuerdo del cuarto permanecía latente. Aprender a vivir con esa división se convirtió en parte de mi rutina, un delicado equilibrio entre lo cotidiano y lo extraordinario que había experimentado. Cada vez que inhalaba el aroma de hierbas en los pasillos, un recuerdo sutil de lo ocurrido se activaba. No era miedo en su totalidad, sino una mezcla de respeto y precaución, un reconocimiento silencioso de que la casa tenía historia y fuerza propia, que algunas cosas no debían ser desafiadas. La experiencia me dejó consciente de que el terror que había vivido no era ficción ni imaginación. La amenaza había desaparecido de manera visible, pero su presencia residual seguía allí, en el aire, en los olores y en la memoria de la casa. Aprendí a aceptar esa permanencia, a convivir con el recuerdo y con el respeto que merecía cada espacio dentro de aquel hogar que había pertenecido a mi padre. Hay cosas que no podemos explicar con la razón. La gente suele pensar que los muertos siempre encuentran su camino, pero descubrí que no es así del todo. Me llamo Olimpio, soy asesor contable aquí en Guadalajara, y fue mi camino habitual de regreso del trabajo lo que me llevó a vivir una experiencia aterradora, que me enseñó que las almas simplemente no pueden seguir adelante. Al salir de la oficina, tomé el camino de siempre hacia mi casa, pasando por la plaza en el corazón del barrio Americana. Las luces amarillas de las farolas iluminaban apenas los bancos de hierro y las piedras desgastadas por el tiempo, mientras el viento jugaba con las hojas de los árboles viejos.
La plaza parecía tranquila, casi desierta, salvo por algunos pasos lejanos y el murmullo ocasional de los coches. Mientras caminaba, algo llamó mi atención entre las sombras. Era una silueta oscura, flotando entre los troncos, inmóvil, como si observase sin ser notada. Por un instante pensé que podría ser alguien sentado en un banco o quizá un arbusto deformado por la luz. Sin embargo, algo en la manera en que se movía, apenas perceptible, me hizo detenerme. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí una mezcla de curiosidad y miedo. Un nerviosismo que me empujaba a mirar de nuevo, aunque quería convencerme de que eran imaginaciones mías, tal vez un juego de luces o sombras, o un transeúnte que se escondía. Intenté seguir caminando con normalidad, respirando profundo y tratando de ignorar la sensación. Cada paso parecía más pesado que el anterior. La plaza, que siempre había parecido acogedora, se volvió extrañamente silenciosa. Los árboles crujían menos, los pájaros callaban y hasta el ruido de la calle se desvanecía. En algún momento sentí que el viento se detenía por completo cada vez que volteaba para mirar atrás, como si la sombra absorbiera todo sonido a su alrededor. Empecé a notar un susurro leve, casi imperceptible, repitiendo mi nombre. Al principio pensé que era fruto de mi imaginación, o tal vez alguien a lo lejos murmurando con su acompañante. Pero cada vez que giraba, no había nadie, solo la oscuridad entre los árboles, moviéndose de manera inquietante. El miedo comenzó a mezclarse con confusión. ¿Cómo podía alguien estar tan cerca y al mismo tiempo desaparecer en la penumbra de la plaza? Mis pasos se aceleraron sin que yo lo decidiera, pero el instinto me decía que no debía correr, que eso solo atraería más atención hacia lo que fuera que me seguía. Al llegar a la esquina de mi calle, sentí un alivio momentáneo, aunque no total. El susurro se desvaneció y la plaza quedó atrás, con su calma habitual, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado. El aire que rodeaba ese lugar me parecía distinto, cargado de una presencia que no podía comprender. Ya en casa, traté de concentrarme en mi rutina, preparar una taza de café de olla y dejar que la noche pasara. Pero incluso dentro de mi apartamento, la sensación permanecía. Sabía que algo había despertado en la plaza, algo que no podía explicar con lógica, y no pude evitar pensar que aquel primer encuentro era solo el comienzo de algo más profundo. La sensación de ser observado comenzó a intensificarse cada vez que pasaba por la plaza. La sombra ya no se limitaba a flotar entre los árboles, parecía acompañarme a cada paso, manteniéndose siempre a cierta distancia, pero lo suficientemente cerca como para sentir su presencia detrás de mí. La brisa que movía las hojas antes, ahora parecía detenerse por completo, como si un silencio pesado envolviera todo a mi alrededor. Algunas noches, una neblina ligera cubría la plaza, difuminando las farolas y haciendo que las sombras se alargaran y se deformaran. Una fina lluvia caía sin aviso, y el sonido de las gotas golpeando los bancos y el pavimento parecía amplificar la sensación de inquietud. Los pájaros, que normalmente anidaban en los árboles, permanecían en silencio absoluto, y los ruidos lejanos de la ciudad se reducían a un murmullo apagado, dejando la plaza en un espacio que se sentía casi irreal. Los susurros comenzaron a hacerse más claros. Pronunciaban mi nombre con insistencia, a veces suaves, a veces más fuertes, provocando que mis músculos se tensaran y que el corazón me latiera con fuerza. Cada intento de racionalizar la situación fallaba. Sabía que debía ignorarlo, pero era imposible no sentir que algo me seguía con intención. Al mirar hacia la sombra, ella nunca estaba donde esperaba. Cada vez que giraba la cabeza, parecía reaparecer en mi visión periférica, un recordatorio constante de que su atención estaba fija en mí. La incomodidad psicológica creció al punto de que empecé a sentir sudor frío recorriendo mi espalda, una mezcla de miedo y fascinación que me impedía detenerme o actuar de manera natural. Modifiqué mi recorrido habitual para mantener cierta distancia de la plaza,
tomando calles más largas y menos directas. Sin embargo, incluso al llegar a casa, el sentimiento de ser observado persistía. Una presencia silenciosa que parecía seguir mis movimientos hasta dentro de mi propio departamento. Cada pequeño cambio en el entorno, un banco ligeramente movido, hojas esparcidas en lugares donde antes estaban intactas, me recordaba que la sombra estaba activa, alerta y más cerca que antes. La curiosidad se mezclaba con el miedo. Sentía la necesidad de entender qué era aquello que me perseguía, pero la idea de acercarme más a la plaza me aterraba. La dualidad entre mi deseo de respuestas y la necesidad de autopreservación me mantenía en un estado constante de alerta, cada paso calculado y cada mirada cautelosa. Sentí que debía encontrar información sobre el lugar, quizá algún vecino anciano, algún comerciante que hubiera visto la plaza durante años, podría conocer la historia de la sombra. La idea de acercarme a alguien que conociera los secretos de la plaza me llenaba de expectativa y temor a la vez, pero la sensación de que la presencia crecía cada noche me impulsaba a buscar una explicación. Finalmente, me convencí de que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Tenía que investigar discretamente, aprender lo suficiente para protegerme y comprender lo que se escondía entre las sombras. Esa decisión, aunque temeraria, me dio un extraño sentido de control. Un primer paso para enfrentar algo que había comenzado a transformar mis caminatas nocturnas en experiencias de miedo constante. Caminando por la plaza en horas del día, el ambiente era completamente distinto. La luz del sol atravesaba las ramas de los árboles, dibujando sombras suaves sobre los bancos y las piedras desgastadas. Algunos vecinos paseaban tranquilamente, niños corrían alrededor del kiosco y el aroma de los elotes recién asados flotaba en el aire. Todo parecía cotidiano, casi acogedor, y sin embargo, el recuerdo de las noches anteriores pesaba sobre mí como un secreto que debía descubrir. Al pasar por un carrito de elotes, un hombre mayor me observaba con atención. Su rostro arrugado mostraba cansancio, pero sus ojos parecían ver más allá de lo evidente. Sin acercarme demasiado, sentí que este vendedor guardaba historias antiguas de la plaza, relatos que los demás ignoraban o habían olvidado. Fue un impulso, más que decisión, el que me llevó a detenerme cerca de él. A través de gestos, miradas y comentarios indirectos, comprendí que la sombra que me había seguido no era un juego de luces ni una ilusión. El hombre, con palabras cuidadosas y pausadas, reveló que se trataba del espíritu de un hombre injustamente acusado décadas atrás de un crimen terrible, la supuesta violación de una mujer. La población, cegada por la ira y la indignación, lo había ejecutado en medio de la plaza, dejando su cuerpo como advertencia para otros. Lo que realmente heló mi sangre fue escuchar, sin que se mencionara de manera directa, que la mujer que lo acusó finalmente confesó haber mentido por venganza tras un rechazo amoroso. El hombre había sido víctima de un castigo que jamás mereció, y la injusticia lo había atado a la plaza de forma que no podía seguir adelante. Sentí un nudo en el estómago al imaginar la soledad y el resentimiento que debían acompañar a ese espíritu durante todos esos años. El vendedor, con un tono grave, insinuó que aquellos que habían visto la sombra podían atraer su atención, pues el espíritu buscaba a alguien que pudiera continuar su búsqueda de justicia. Comprendí que no se trataba de un peligro físico inmediato, sino de algo más sutil y perturbador. Permitir que el espíritu entrara en mi vida podría traer consecuencias graves que iban más allá de lo que la razón podía explicar. Nunca fui de creer en cosas como esa, pero en ese momento, al escuchar el relato del vendedor, sentí de una manera que no se puede explicar que todo era verdad y que el riesgo era real. Si abría la puerta, podría perder mucho de mí. Una mezcla de culpa, miedo y ansiedad me recorrió mientras recordaba cada encuentro con la sombra. Los susurros que pronunciaban mi nombre, la sensación de ser seguido, la manera en que parecía aparecer siempre en mi visión periférica. La curiosidad que me había llevado hasta ese punto casi me había colocado en un terreno del que no habría retorno. Sentí que la vida cotidiana y la experiencia sobrenatural
estaban ahora entrelazadas de manera inquietante. Tomé la decisión de que la única forma de protegerme era evitar la plaza, respetando tanto los límites impuestos por la presencia como los propios de mi sentido de autopreservación. Aunque la idea me producía un ligero temor, también sentí un extraño alivio al reconocer que podía tomar control de la situación, al menos en la medida de mis posibilidades. Las últimas veces que pasé por la plaza, los susurros finalmente desaparecieron y la sombra se apartó, dejando tras de sí un silencio pesado, pero también un respeto silencioso y una sensación persistente de presencia. Supe que no se trataba de un espíritu vengativo buscando destruirme, sino de una injusticia que aún necesitaba reconocimiento. Aquella experiencia me enseñó que algunas presencias no se marchan con facilidad y que la prudencia, la distancia y la observación eran las únicas formas de coexistir sin ser atrapado por lo desconocido. El aire de la plaza parecía más ligero durante el día, aunque la quietud de los bancos y los árboles antiguos mantenía un recuerdo silencioso de lo que había ocurrido. Caminé por sus alrededores sin la tensión que antes me acompañaba, notando cómo cada piedra y cada rama seguían allí, testigos mudos de historias que nadie contaba en voz alta. Decidí cambiar definitivamente mi trayecto nocturno, tomando calles más largas y evitando cualquier aproximación a la plaza después del trabajo. La rutina se volvió más tranquila, y con cada paso lejos del lugar, sentía un alivio que mezclaba cautela con una extraña gratitud. Comprendí que mi curiosidad había tenido un límite que no debía cruzar. Aún así, el recuerdo de la sombra permanecía conmigo. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de esa presencia se mezclaba con los murmullos que había escuchado, recordándome que ciertas injusticias dejan marcas que no desaparecen con facilidad. La experiencia dejó un respeto silencioso por el lugar, como si fuera un espacio que debía observarse con cuidado, incluso desde la distancia. El vendedor de elotes seguía allí, inmutable, con su carrito colocado siempre en el mismo sitio. Su presencia se volvió un recordatorio constante de que algunas historias requieren prudencia y reverencia, aunque parezcan simples leyendas para quien pasa por la plaza sin prestar atención. Sentí que él conocía el límite de lo que debía contarse y lo que debía mantenerse en silencio. Las noches se llenaron de normalidad otra vez. La sensación de ser observado desapareció, y aunque el miedo ya no formaba parte de mi rutina, comprendí que la experiencia había dejado una huella en mi percepción de la realidad. Aprendí a caminar con más cuidado, a escuchar los silencios y a respetar los espacios que la memoria de otros había marcado con dolor y justicia incompleta. La aceptación de lo inexplicable se volvió parte de mi vida cotidiana. Comprendí que no era necesario comprenderlo todo con la razón ni desafiar fuerzas que no podían ser controladas. La prudencia se convirtió en mi aliado, y la observación silenciosa en una forma de coexistir sin invitar a lo sobrenatural a penetrar en mi existencia. Aunque la sombra se había apartado, el misterio seguía presente. Cada vez que pasaba por calles cercanas a la plaza, sentía que la historia del hombre injustamente acusado y de su presencia perduraba, invisible pero palpable, recordándome que algunos relatos no terminan realmente, solo se alojan en la memoria y en la prudencia de quienes los han vivido. El equilibrio entre miedo y respeto se volvió la lección más clara de toda la experiencia. La plaza recuperó su apariencia cotidiana, pero la sensación de presencia latente permanecía en mi memoria, enseñándome que algunas historias requieren solo observación, distancia y respeto, y que el misterio puede ser tan real como la rutina diaria que seguimos sin notar lo que se esconde entre las sombras. Nunca creí en pactos. Para mí no pasaban de historias de pueblo. Me llamo Plinio, y hoy sé que los pactos existen y pueden destruir vidas. Ustedes pueden no creerlo,
pero espero que este relato sirva de advertencia para quienes piensan en meterse con fuerzas oscuras. Mis días eran monótonos, estrictos. Me levantaba temprano, preparaba un café negro, amargo, y repasaba los expedientes uno tras otro en mi pequeño departamento del centro de Guadalajara. La rutina era casi religiosa. Revisar, organizar, preparar argumentos, como si el orden pudiera compensar mis recientes fracasos. Cada derrota profesional se acumulaba silenciosa, como un peso que me dolía más en la espalda que en el orgullo. El día que perdí el caso más importante de mi carrera, sentí que todo se desmoronaba. Escuchar al juez pronunciar la sentencia en contra de mi cliente fue un golpe seco en el pecho. Sentí la mirada decepcionada de los presentes, clientes que confiaban en mí, y el murmullo silencioso de colegas que ya me conocían demasiado. La impotencia no se expresaba con palabras, se sentía en el aire pesado del tribunal y en mi garganta que no podía tragar. Al llegar a mi departamento esa tarde, me dejé caer en el sillón. El silencio me envolvía, roto solo por el zumbido de la computadora. Fue entonces cuando apareció el correo electrónico. Lo abrí por costumbre, sin expectativas. Decía: ¿quieres dejar de perder en los tribunales? La respuesta no está solo en los libros de derecho. El mensaje continuaba, mencionando prácticas antiguas, pactos para el éxito, dinero, fama, fortuna. Intenté reírme, pensando que alguien jugaba una broma absurda, pero algo en esas palabras me inquietó. La curiosidad era extraña, un pellizco en la mente que no podía ignorar. Cerré la computadora, me recosté y miré el techo. Las sombras de la habitación parecían moverse un poco más de lo habitual. Traté de racionalizarlo. Leyendas de pueblo, superstición. Sin embargo, el sueño me fue esquivo. Me despertaba cada hora, recordando las frases del correo, preguntándome si acaso había algo más detrás de eso. Los días siguientes continuaron con la misma rutina, pero con un peso añadido. Perdí otro caso, menor en apariencia, pero igual de desgastante. Esa derrota reforzó la sensación de fracaso que me perseguía como sombra constante. Cada argumentación, cada prueba presentada, parecía insuficiente. Mi cuerpo estaba cansado. Mis manos temblaban ligeramente al sujetar los documentos. El agotamiento no era solo físico. Era como si cada fracaso drenara algo de mí. Empecé a preguntarme, con una mezcla de temor y esperanza, si acaso había otra salida. La idea de que pudiera haber un camino diferente comenzó a calar, y por primera vez, la voz de la curiosidad superó a la de la razón. ¿Por qué no?, pensé. ¿Qué mal podría hacer explorar algo que prometiera cambiar mi suerte? La racionalidad y la superstición chocaban dentro de mí, creando un conflicto que me mantenía despierto por las noches. Sentí que estaba al borde de algo desconocido, un precipicio invisible. La tensión crecía en cada jornada, en cada paso por las calles coloniales de Guadalajara hacia los tribunales. Lo que comenzó como un correo electrónico trivial se estaba convirtiendo en una obsesión silenciosa. Algo me decía que, si seguía ignorando la posibilidad, nunca sabría qué habría al otro lado del miedo y la curiosidad. Y así, la semilla de la tentación comenzó a germinar en mí. La curiosidad me llevó a recorrer calles que apenas recordaba de mi infancia en Guadalajara. Los callejones eran estrechos, las fachadas desgastadas por el tiempo, y el aroma de café recién hecho y tamales flotaba entre los portales. Los vendedores me miraban con cierta desconfianza, como si percibieran que no pertenecía a ese lugar. Cada paso aumentaba mi mezcla de expectativa y miedo. La ciudad, familiar y al mismo tiempo extraña, parecía susurrarme secretos que no podía comprender. Finalmente, llegué a un barrio aún más antiguo, con casas de adobe y tejas quebradas. Entre ellas, encontré la puerta que buscaba, una madera oscura, gastada, con símbolos apenas visibles tallados en el marco. Al empujarla, un olor intenso a hierbas y cera me golpeó. El interior estaba iluminado por velas, y las sombras bailaban sobre paredes llenas de estanterías repletas de libros viejos,
figuras ritualísticas discretas y objetos cuya función no alcanzaba a entender. El hombre que me esperaba parecía tan parte de ese espacio como las paredes mismas. Su cabello gris y largo enmarcaba un rostro serio, con arrugas que contaban historias de tiempos lejanos. Me observó con intensidad y sin necesidad de palabras directas, entendí que cada acción tendría un precio. Sus gestos eran medidos, sus palabras escasas pero cargadas de significado. Cada movimiento parecía calcularse para medir mi disposición a aceptar lo desconocido. Sentí un miedo extraño, una mezcla de fascinación y peligro. Mis ojos recorrían cada detalle. Las velas cuidadosamente alineadas, los libros polvorientos abiertos en páginas específicas, los símbolos pintados en el suelo. Todo parecía tener un propósito, y yo comprendí que no podía dudar demasiado. Cualquier indecisión podría costarme más que una oportunidad perdida. El ritual comenzó de manera silenciosa. Me indicaron que cortara la punta de un dedo y dejara caer mi sangre sobre un pergamino antiguo. Cada gota parecía marcar no solo el papel, sino también algo dentro de mí. Escuché palabras susurradas, un lenguaje antiguo que no comprendía, pero cuyo peso sentía en cada fibra de mi cuerpo. La formalidad del acto me hizo estremecer. Había un límite entre curiosidad y locura, y lo estaba cruzando. Al terminar, un vigor inesperado me recorrió. La sensación de poder y confianza era casi embriagadora, como si hubiera desbloqueado un nivel de habilidad que antes me estaba prohibido. Cada pensamiento parecía más rápido, cada decisión más clara, pero junto a esa euforia surgieron señales inquietantes, sombras que se movían en el borde de mi visión, el peso de mis párpados al final del día y un cansancio que no desaparecía con el sueño. Esa misma noche, los sueños fueron extraños. Me vi en tribunales interminables, con mi sombra estirándose y deformándose sobre el mobiliario. Voces que no reconocía susurraban en lenguajes que apenas entendía, y a veces sentía que alguien o algo me observaba detrás de mí. Desperté sudando, con la certeza de que algo había cambiado dentro de mí, aunque no podía determinar si para bien o para mal. A pesar de la duda y el temor, algo en mi interior sabía que había comenzado un camino sin retorno. La sensación de poder era adictiva, y la inquietud que la acompañaba me recordaba que nada de lo que ganara sería gratuito. El pacto había comenzado, y aunque mis ojos humanos veían solo éxito y fuerza, mi alma percibía un precio invisible que, tarde o temprano, tendría que pagar. Mi nombre comenzó a aparecer en los tribunales de Guadalajara con cierta frecuencia. Los casos que antes parecían imposibles, ahora se resolvían a mi favor, uno tras otro. Los clientes sonreían al estrechar mi mano. La prensa local comentaba mi éxito, y algunos colegas me miraban con una mezcla de respeto y envidia. Por fuera, todo parecía perfecto. Yo era el abogado que siempre había soñado ser, pero por dentro, cada victoria drenaba algo que no alcanzaba a comprender. Sentía un cansancio profundo que ningún descanso podía aliviar. Mis manos, que antes sostenían los documentos con firmeza, ahora temblaban ligeramente al firmar, y mis ojos se cerraban a veces sin control durante reuniones. Las calles de Guadalajara, que antes me parecían familiares, comenzaron a llenarse de sombras que se movían a mi alrededor, especialmente en avenidas vacías o en las plazas después de la caída del sol. La sensación de ser observado se volvió constante, como si una presencia invisible me siguiera a cada paso. En el tribunal, reflejos en vitrinas y espejos me mostraban algo que me helaba la sangre. Mi imagen no era completa. Una sombra negra parecía absorber mi forma, estirándose y deformándose con mis movimientos. Al principio pensé que era mi imaginación, un efecto de la fatiga. Pero el terror creció cuando esa sombra empezó a parecer más sólida, más consciente de mi existencia. Y cada mirada a un reflejo se convirtió en una prueba de que algo dentro de mí estaba cambiando irrevocablemente. Los sueños continuaban siendo perturbadores. Me veía a mí mismo triunfando, pero pagando un precio invisible. Mi cuerpo envejecido, mi piel arrugada,
mi fuerza vital desvaneciéndose lentamente. Voces susurraban desde rincones oscuros y sombras se acercaban, pero al despertar, la sensación de ser perseguido persistía. Cada victoria que celebraba durante el día traía consigo pesadillas aún más intensas por la noche, y la línea entre lo real y lo imaginario comenzó a desdibujarse. Una tarde, al revisar mi correo electrónico, apareció un mensaje corto, conciso y aterrador. ¿Creíste que el éxito era gratis? El remitente era anónimo, imposible de rastrear. La dirección parecía temporal y desaparecía tras cada intento de abrirla. Sentí un escalofrío que me recorrió desde el cuello hasta los pies, y por primera vez comprendí que alguien o algo estaba observando cada uno de mis movimientos. Mi mente intentaba racionalizarlo, pero la ansiedad se volvió un peso constante, aplastando cualquier intento de normalidad. Cada caso ganado era una mezcla de euforia y agotamiento extremo. En la sala de juicios, mis victorias parecían impulsadas por una fuerza invisible que respondía a mi voluntad, pero que también me dejaba drenado, con el pulso acelerado y una sensación de vacío en el pecho. Comer o dormir ya no aliviaba nada. Sentía que cada logro me costaba algo irreparable, algo que la rutina diaria no podía restaurar. A veces me sorprendía a mí mismo mirando vitrinas de tiendas o charcos en las calles, tratando de comprobar si la sombra me seguía incluso fuera de los tribunales. La realidad parecía doblarse alrededor de mí. Los reflejos distorsionados me recordaban que la fuerza que me otorgaba éxito tenía un precio que aún no podía medir. La ciudad entera parecía observarme y, en silencio, juzgarme por haber aceptado lo imposible. Supe que algo había cambiado para siempre. Lo que antes era un correo curioso, ahora se había convertido en un pacto que gobernaba mi existencia. Cada triunfo me acercaba a un poder que no podía controlar, y cada noche aumentaba mi miedo a lo que ese poder exigía. La sensación de aislamiento se volvió casi tangible. No podía confiar en nadie, y el precio de mi ambición empezaba a mostrar su verdadera naturaleza. El camino que había elegido ya no tenía retorno. Regresé a la casa del hombre que me había ofrecido lo imposible. La puerta de madera crujió al abrirse, y un olor intenso a incienso y hierbas quemadas me golpeó de inmediato. Las velas titilaban con un aire denso y pesado, y los símbolos antiguos en las paredes parecían mirarme, acusándome. Cada paso dentro de esa habitación aumentaba la sensación de que había cruzado un límite del que no habría retorno. El hombre me observó con la misma calma inquietante que la primera vez. Sin decir mucho, dejó claro que no podía revertir lo que ya estaba hecho. Sus palabras, medidas y frías, fueron suficientes para que comprendiera que cada victoria que había obtenido tenía un precio que ya estaba completamente pagado. Un peso invisible me aplastó en ese instante. Todo intento de salvarme resultaba inútil. Al salir de su casa, sentí el efecto del pacto de manera más evidente que nunca. Mi cuerpo parecía traicionarme. La piel se tensaba, el cabello había perdido su brillo y una fatiga constante me envolvía como un manto. Cada movimiento requería un esfuerzo que antes no necesitaba, y mis manos temblaban mientras sostenía documentos que antes manejaba con destreza. La fuerza vital que me había impulsado ahora se desvanecía a cada instante. Las sombras se habían convertido en mis compañeras permanentes. En plazas, calles y tribunales podía sentir miradas invisibles siguiéndome, como si fragmentos de mi propia alma estuvieran observándome desde un mundo paralelo. Incluso bajo la luz intensa del día, sentía que partes de mí vagaban sin descanso, recordándome que nada de lo que había ganado podía compensar lo que había perdido. La vida cotidiana se volvió insoportable. Cada triunfo, cada noticia sobre mi éxito ya no provocaba alegría, sino un vacío profundo. El dinero y la fama que había alcanzado se sentían fríos, inútiles, y las sonrisas de los clientes y colegas eran solo ecos de un mundo al que ya no pertenecía. La ambición que una vez me había impulsado se había convertido en mi condena. Caminando por las calles coloniales de Guadalajara, me sorprendía observando mi reflejo en charcos o vitrinas,
La sombra negra que una vez vi en el tribunal ahora me acompañaba siempre, recordándome que el precio que pagué era mucho más alto de lo que había imaginado. Mi vida se había transformado en una cuenta regresiva invisible, marcada por el desgaste de mi propia esencia. El arrepentimiento se volvió un compañero constante. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el momento en que firmé el contrato con mi sangre y sentía un dolor que no era físico, sino profundo, existencial. Comprendí que el poder que había buscado no era gratuito, y que la ciudad que una vez me vio crecer ahora era un escenario donde mi maldición se manifestaba silenciosa, afectando incluso los rincones más iluminados. No hay consuelo ni solución para lo que hice. Mi existencia continúa, pero con cada paso siento la fragmentación de mi ser a mi alrededor, la vigilancia constante de sombras que nunca desaparecen. El éxito que creí alcanzar se convirtió en un recordatorio de mi fragilidad y de la ambición que me traicionó. La ciudad permanece viva, y yo, atrapado en ella, llevo mi pacto como una carga que nunca terminará, mientras cada calle y cada plaza parecen susurrar mi condena. La fotografía siempre fue mi pasión, una forma de observar el mundo con detalle y capturar momentos que otros podrían pasar por alto. Jamás imaginé que esa pasión me llevaría a enfrentar algo que pondría a prueba no solo mi trabajo, sino también mi tranquilidad. Me llamo Coralina, y lo que viví en el nuevo estudio transformó mi manera de ver la luz, las sombras y hasta la realidad misma, dejándome con una sensación de inquietud que todavía me acompaña. Al mudarme al pequeño estudio en el centro de Guadalajara, me llamó la atención su arquitectura antigua. Techos altos con vigas de madera, ventanas con postigos gastados y un piso de ladrillo que crujía bajo mis pasos. El precio bajo parecía un milagro, así que decidí ignorar las paredes desconchadas y las marcas de humedad en las esquinas. Todo me parecía acogedor, incluso con ese olor tenue a madera vieja y a pintura. El primer día que traje mi equipo para un ensayo de retratos, la cámara parecía comportarse con normalidad. Ajusté la iluminación, acomodé el trípode y comencé a disparar. Sin embargo, al revisar la pantalla de la cámara, noté que algunas imágenes estaban borrosas, como si el lente hubiera temblado, aunque lo había revisado 1000 veces y todo estaba en orden. Cuando revelé los negativos en la pequeña sala del fondo, sentí un escalofrío. Entre los retratos claros aparecieron contornos vagos, sombras que no recordaba haber visto durante la sesión. No tenían rostro definido. Eran apenas siluetas humanas que parecían observar desde un rincón invisible. Intenté convencerme de que era mi imaginación o un efecto de la luz sobre el papel fotográfico. La frustración se mezclaba con una curiosidad inquietante. Cada foto borrosa despertaba más preguntas que respuestas. Movía los negativos bajo la luz roja, buscando algún error técnico, pero todo parecía correcto. Al mismo tiempo, una sensación leve de incomodidad se instalaba en mi estómago, como si algo me estuviera observando mientras trabajaba. Al cabo de unos días, los pequeños signos comenzaron a acumularse. Puertas que crujían cuando no había nadie cerca, el leve temblor del trípode al apoyarme en la mesa, un aire frío que rozaba mi nuca sin explicación. Cada detalle cotidiano empezaba a adquirir un matiz extraño, pero yo me esforzaba por racionalizarlo. Decidí llevar un registro meticuloso. Anotaba las horas de cada sesión, los ajustes de la cámara, el tipo de iluminación y cada anomalía que percibía. Las notas me daban una sensación de control, aunque no eliminaban la inquietud que me recorría la espalda. Era como intentar comprender un rompecabezas del que no podía ver todas las piezas. Incluso al revisar las fotos en casa, lejos del estudio, sentía la misma tensión. Aquellas sombras y contornos insistentes parecían recordarme que había algo más en ese lugar que mis lentes podían captar. La sensación de ser observada no desaparecía, y cada vez me resultaba más difícil concentrarme en la técnica fotográfica sin que mi mente divagara hacia aquello que no comprendía. Al terminar el día, cerraba las ventanas y las puertas, revisaba cada rincón del estudio y me preguntaba si mi percepción me estaba traicionando.
La mezcla de frustración y fascinación me mantenía atrapada. Quería descubrir qué estaba pasando, pero a la vez sentía un miedo que no podía nombrar. Aquella primera etapa, apenas comenzando, me hacía dudar de todo lo que creía conocer sobre mi trabajo y sobre el espacio que había elegido para él. Una tarde, mientras ajustaba la iluminación para una sesión, escuché pasos en el piso de arriba. El edificio estaba vacío, pero los pasos subían y bajaban con un ritmo que me resultaba familiar, como si alguien caminara sobre mi cabeza y luego se alejara lentamente. Mi corazón se aceleraba cada vez que los escuchaba y a veces me obligaba a detener lo que estaba haciendo para confirmar que no había nadie allí. Durante algunas sesiones, las luces comenzaron a parpadear sin motivo. Una vez, el flash de mi cámara se disparó solo, justo cuando ajustaba el trípode. La sensación de que algo observaba cada movimiento mío se volvió más intensa, y un escalofrío recorría mis brazos. Intentaba convencerme de que todo era falla del equipo o electricidad, pero la frecuencia y el patrón de los eventos desafiaban cualquier explicación lógica. Sentí por primera vez una presencia real mientras trabajaba sola. No era miedo irracional, sino algo más profundo, un hormigueo constante en la nuca, la piel erizada y un leve temblor en mis manos que hacía difícil sostener la cámara. Cada vez que me movía, parecía que el estudio reaccionaba, como si tuviera conciencia propia. Al revisar fotos antiguas que había tomado en ese mismo espacio, empecé a notar patrones inquietantes. Las figuras que aparecían siempre tenían postura humana, a veces brazos extendidos, a veces gestos de súplica o desesperación. Cada imagen revelaba un fragmento más de aquello que no podía ver en el momento de la captura, y me obligaba a mirarlas una y otra vez para entender qué estaba ocurriendo. La ansiedad comenzó a acumularse. Mis noches eran cortas y llenas de sueños confusos, en los que escuchaba pasos o veía sombras moviéndose en los rincones del estudio. Salir del edificio se volvió incómodo. Sentía que alguien me seguía, aunque la calle estuviera llena de gente. Cada regreso al estudio me dejaba con una mezcla de fascinación y temor que no podía ignorar. Para intentar recuperar control, comencé a tomar precauciones. Cerraba todas las puertas con llave, revisaba cada rincón del piso superior, limpiaba el polvo acumulado sobre los trípodes y cámaras y verificaba cada cable y conexión. Todo parecía en orden, pero la sensación de que algo más estaba allí no desaparecía. A veces, mientras movía un equipo de un lado a otro, sentía un leve roce en mi brazo o un cambio repentino de temperatura en el aire. Cada vez que sucedía, debía detenerme y respirar profundamente, tratando de calmar el miedo que se mezclaba con mi curiosidad. La línea entre la realidad y lo inexplicable empezaba a desdibujarse. A pesar de todo, seguía trabajando. La pasión por la fotografía me empujaba a continuar, aunque cada sesión se convirtiera en un ejercicio de vigilancia constante. Sabía que algo se manifestaba en ese espacio, algo que no podía tocar ni explicar, y que sin embargo dejaba su marca en cada imagen, en cada sombra, en cada instante que creía capturar. Mientras revelaba un nuevo negativo en la pequeña sala del fondo, algo llamó poderosamente mi atención. La foto impresa mostraba con claridad la figura de una mujer, envuelta en un humo que no había percibido al capturar la imagen. Su postura era desesperada, los brazos extendidos como pidiendo auxilio, y sus ojos, aunque difusos, transmitían un terror que me dejó paralizada. El estudio estaba en silencio absoluto. No había viento, ni movimiento, ni nadie más presente. Sin embargo, la sensación de desespero que emanaba la figura era casi palpable, llenando el aire con un peso que oprimía el pecho y aceleraba mi respiración. Cada vez que miraba la fotografía, sentía que algo me estaba observando a través de ella. Tomé la foto con manos temblorosas, mi corazón latiendo a 1000 por hora, y un frío recorrió mi espalda. No podía comprender lo que veía, pero el miedo era tan intenso que apenas podía sostenerla. Finalmente, dejé la foto sobre la mesa, todavía temblando, y me fui a casa con el corazón pesado
incapaz de olvidar lo que había capturado. Al día siguiente, Belinda, una cliente habitual, comentó casualmente, mientras tomaba un café en el estudio, que le parecía curioso que hubiera un nuevo espacio de fotografía allí. Mencionó que el lugar había sido usado por otra fotógrafa, Lisbela, quien había muerto en un incendio antes de que el edificio fuera reformado. La casualidad de sus palabras me dejó inquieta, un nudo en el estómago que no podía ignorar. Recordando la foto, la conexión se hizo evidente. La mujer en la imagen tenía un semblante similar al de Lisbela en las pocas fotos que había visto en línea. La ropa parecía de la misma época, y la postura reflejaba el mismo desespero que el recuerdo del incendio sugería. Todo encajaba de manera inquietante, y la realidad del suceso comenzó a pesar sobre mí. El miedo se mezclaba con una extraña empatía. No podía dejar de pensar en la desesperación que Lisbela debió haber sentido en sus últimos momentos. Aún así, el desconocido y lo inexplicable generaban un terror que me paralizaba. Cada sonido, cada sombra en el estudio, parecía amplificar lo que había capturado la cámara. Intenté racionalizarlo, buscar una explicación técnica, algún truco de luz o producto químico que hubiera alterado la foto, pero ninguna teoría se sostenía frente a la claridad con la que la figura aparecía, y frente a la manera en que me miraba desde el papel como si supiera que estaba observándola. Esa experiencia me dejó marcada. El estudio, que antes me había parecido acogedor, ahora parecía un espacio donde lo visible y lo invisible se encontraban. La presencia de Lisbela, aún después de su muerte, se había hecho tangible a través de la fotografía, y yo me encontraba atrapada entre la necesidad de comprender y el miedo a enfrentar aquello que no podía tocar. Sentí que necesitaba entender quién era aquella mujer que aparecía en mis fotografías, así que comencé a buscar información sobre Lisbela. Navegué por redes sociales, artículos antiguos y foros de fotografía, hasta que encontré una página memorial en Facebook dedicada a su memoria. Sus fotos, algunas de ellas tomadas en ese mismo estudio, confirmaron lo que ya sospechaba. La figura que se manifestaba en mis negativos era su espíritu. Cada imagen en la página revelaba la misma mirada intensa, los mismos gestos y la pasión que Lisbela había puesto en su trabajo. La conexión se volvió dolorosamente clara. Comprender que lo que yo había percibido como sombras y humo era en realidad un eco de su desesperación me llenó de un respeto silencioso y de un miedo profundo que no podía ignorar. Decidí que necesitaba tomar medidas para finalizar los fenómenos. Inspirándome en tradiciones mexicanas de protección espiritual, preparé un pequeño ritual. Encendí velas en las esquinas del estudio, coloqué sal alrededor de los accesos y reuní algunos objetos que encontré en las fotos de Lisbela, como una vieja cámara y un par de negativos que parecían importantes para ella. Susurré breves oraciones mientras recorría el espacio, con la esperanza de que su espíritu pudiera descansar. Durante el ritual, sentí que la temperatura cambiaba, un viento leve recorría la habitación y una ligera presión en el pecho me acompañaba. La tensión era intensa, pero la sensación de que algo se estaba resolviendo también estaba presente. Cuando terminé, respiré hondo y observé cómo las velas se apagaban lentamente, dejando el estudio en un silencio casi absoluto. Desde ese momento, los fenómenos cesaron. Las fotos dejaron de mostrar figuras que no existían, las luces dejaron de parpadear y los pasos en el piso superior desaparecieron. La normalidad volvió, aunque con un matiz distinto, como si el lugar conservara una memoria silenciosa de lo que había ocurrido. El estudio seguía siendo el mismo físicamente, pero el aire era más pesado, más solemne. Cada rincón parecía guardar un recuerdo de Lisbela, y cada vez que entraba sentía una mezcla de respeto y cautela. La experiencia me enseñó a valorar no solo mi trabajo, sino también la historia que cada espacio puede contener. Mi relación con el estudio cambió. Evito trabajar hasta tarde sola, y me esfuerzo por ser más consciente de los objetos y personas que me rodean.
Las fotos y negativos que permanecen guardados funcionan como un homenaje silencioso a Lisbela, recordándome que la pasión por la fotografía puede dejar huellas que trascienden la vida misma. Aunque los sucesos paranormales desaparecieron, el impacto psicológico permanece. Cada sesión es ahora más cuidadosa, más respetuosa. El estudio, con su aire sombrío, me recuerda que la belleza y la tragedia pueden coexistir en el mismo lugar y que algunas historias se capturan no solo con la cámara, sino también con la memoria y el corazón. Recuerdo la primera vez que crucé el umbral de la casa de la señora Odette. El aire tenía un olor peculiar, mezcla de café recién hecho, flores secas y un toque de polvo antiguo. Mi nombre es Paloma. Trabajo como enfermera cuidadora de adultos mayores. Es un trabajo que me gusta, me tranquiliza y me hace sentir útil. Las paredes estaban cubiertas de fotos familiares y cortinas pesadas que dejaban pasar una luz cálida, pero algo en el ambiente me hizo estremecer. Los muebles, aunque ordenados, parecían no estar del todo en su lugar. Las sillas ligeramente torcidas, la mesa de centro con una esquina que rozaba el tapete como si alguien la hubiera movido sin cuidado. Mientras recorría el pasillo que llevaba a la sala de estar, lo vi por primera vez. Un hombre mayor estaba parado, inmóvil, con la mirada fija en la habitación. Parecía tranquilo, casi como si estuviera esperando algo. Quise acercarme, llamarlo, preguntarle quién era, pero antes de que diera un paso, desapareció como si se hubiera desvanecido en el aire. Me quedé helada, con el corazón latiendo con fuerza, preguntándome si mi mente me estaba jugando una broma. La sensación de ser observada no me abandonó durante el resto de la mañana. Cada vez que giraba la cabeza, tenía la vaga impresión de que alguien me seguía con la mirada, aunque al volver a mirar, no había nada. Lo llamaba suavemente, con voz casi temblorosa, pero no recibía respuesta. Una vez entró en lo que parecía ser el comedor, y, al asomarme, no estaba. Era como si simplemente se hubiera evaporado. Empecé a tomar nota mental de cada detalle. Era un hombre alto, delgado, con hombros ligeramente encorvados. Vestía ropa que parecía sacada de otra época, camisa de botones clara, pantalones de tela oscura y un sombrero viejo apoyado a un lado en la cabeza. Su rostro transmitía serenidad, casi una ternura que contrastaba con la inquietud que yo sentía. Había algo maternal en la forma en que lo veía estar cerca de la señora Odette, como si la protegiera sin necesidad de palabras. Pequeñas señales reforzaban su presencia. Una silla que yo había dejado junto a la pared aparecía ligeramente corrida. El piso crujía bajo pasos que no podía explicar y, en varias ocasiones, sentí un calor repentino que subía por mi espalda al pasar junto al lugar donde lo había visto. Era una mezcla de miedo y fascinación que me mantenía alerta, como si la casa misma me advirtiera de algo que no podía comprender. Intenté racionalizar todo lo que estaba ocurriendo. Pensé que tal vez se trataba de un amigo de la señora Odette, un vecino mayor que se movía con discreción o incluso algún familiar que llegaba sin avisar. Cada explicación parecía plausible y aún así ninguna terminaba de convencerme. La incertidumbre me provocaba un cosquilleo constante en la nuca. A mediodía, mientras preparaba la comida para la señora Odette, lo volví a ver. Esta vez apareció al final del pasillo, apenas visible entre la luz que entraba por la ventana. No dijo palabra, no hizo gesto alguno. Simplemente permaneció unos segundos y luego se desvaneció antes de que pudiera reaccionar. Mi respiración se aceleró y tuve que apoyarme en la mesa para calmarme. Al caer la tarde, me senté un momento junto a la ventana y traté de ordenar mis pensamientos. La casa era acogedora y silenciosa, pero la sensación de que alguien más estaba presente persistía. Algo dentro de mí sabía que no se trataba de un intruso común. Había una intención, un propósito que aún no comprendía. Esa primera noche me dormí con el corazón en alerta, preguntándome si volvería a verlo y qué significaba su presencia en la vida tranquila de la señora Odette.
Me sentí obligada a hablar con Elena, la hija de la señora Odete, sobre lo que estaba pasando. Elena vive fuera de Guadalajara y solo viene de vez en cuando. Es una mujer práctica, muy racional, acostumbrada a explicarlo todo con lógica. Le conté de las apariciones del hombre en la casa y de la extraña sensación de ser observada. Su respuesta fue casi inmediata. Minimizó todo, diciendo que mi mamá siempre ha tenido muchos amigos y que la casa recibe visitantes de vez en cuando. Intenté convencerme de que tenía razón, pero una parte de mí no podía ignorar la inquietud que me recorría la espalda cada vez que escuchaba pasos donde no había nadie. Aquella noche, mientras acomodaba el cuarto de la señora Odete, percibí por primera vez los susurros. Eran suaves, apenas audibles, como conversaciones lejanas, cercanas pero imposibles de comprender. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cada vez que encendía la luz, el sonido desaparecía, dejando solo el silencio de la habitación y mi respiración acelerada. La sensación de que alguien más estaba presente se intensificaba con cada instante. Los sueños comenzaron poco después. En ellos, el hombre aparecía en escenas que parecían sacadas de la vida cotidiana de la familia de Odete, cenas familiares iluminadas por lámparas cálidas, cumpleaños con globos y flores, y momentos tranquilos en el pequeño jardín, entre risas y charlas silenciosas. La precisión de los detalles me sorprendía. Cada objeto, cada gesto, parecía real, como si estuviera viendo memorias grabadas en la casa desde hacía décadas. En contraste, la señora Odete seguía inexplicablemente serena. Cada mañana la encontraba sonriente, como si nada extraño hubiera ocurrido durante la noche. Su tranquilidad me desconcertaba. ¿Cómo podía permanecer así, mientras yo sentía un miedo que a veces me paralizaba? Comencé a comprender que para ella, la presencia del hombre no era perturbadora, sino familiar, casi reconfortante. La tensión en la casa creció con cada aparición. Veía al hombre moverse de un cuarto a otro, siempre silencioso, siempre cerca de Odete, como si cuidara de ella incluso en mi presencia. Cada vez que desaparecía, dejaba un vacío que me obligaba a mirar a mi alrededor con cautela, temiendo lo que podría encontrar en cada sombra. Intentaba mantenerme ocupada con las tareas de cuidado, administrando medicinas, cambiando sábanas y preparando pequeñas comidas. Sin embargo, cada gesto estaba acompañado por la sensación de que alguien más me observaba, que cada sonido mínimo podía ser él caminando suavemente detrás de mí. El miedo se mezclaba con una curiosidad imposible de reprimir. Las voces y los susurros empezaron a adquirir un patrón que apenas podía reconocer. No eran alarmantes, sino suaves, como si el hombre intentara comunicarse sin asustarme. A veces me parecía oír fragmentos de palabras amables, indicios de conversación, que desaparecían cuando intentaba prestarles atención. Me preguntaba si todo esto era un recuerdo atrapado entre la vida y la muerte, que se manifestaba solo para mí. Al despertar por las mañanas, trataba de ordenar mis pensamientos y calmar mi corazón. La serenidad de Odete contrastaba con la inquietud que me acompañaba, y sentía que estaba viviendo en dos mundos al mismo tiempo: el visible, lleno de rutinas y cuidados, y el invisible, donde un hombre silencioso recorría la casa como si perteneciera a ella y no a mí. Esa dualidad me mantenía alerta, incapaz de ignorar lo que sucedía, mientras me preguntaba cuánto tiempo más seguiría presenciando aquello. Mientras acomodaba el cajón de recuerdos en el cuarto de la señora Odete, mis dedos tropezaron con una fotografía antigua. La imagen mostraba a una familia reunida en la sala, la casa decorada con los muebles que aún permanecían allí, aunque más jóvenes y brillantes. Mi mirada se detuvo en un hombre de pie junto a Odete. Mi corazón se detuvo por un instante. Era él, Angelo, el esposo fallecido de Odete. No podía ser otro. Sabía que ella era viuda. Su hija me lo había comentado. Era exactamente el mismo hombre que había visto aparecer y desaparecer en la casa. El choque me recorrió como un escalofrío que bajaba por la columna vertebral. Todo de repente tenía sentido. Las apariciones, el silencio, los pasos suaves por los pasillos vacíos. Ya no era solo mi imaginación,
ni un amigo visitando en secreto. Él ya no pertenecía a este mundo, pero su presencia seguía firme, como si se negara a dejar sola a su esposa. Recordé cada sueño que había tenido, cada susurro apenas audible, cada movimiento extraño entre los cuartos. Todo encajaba en un patrón que antes no lograba comprender. La serenidad de la señora Odette ya no me parecía inexplicable. Su calma era un reflejo de algo que yo apenas comenzaba a entender. El hombre seguía cuidándola, protegiéndola incluso después de la muerte. Sentí una mezcla de miedo y consuelo que me confundía. Por un lado, la idea de un espíritu en la casa me aterrorizaba. Por otro, era reconfortante saber que su intención no era dañarme ni dañar a Odette. Cada aparición se sentía como un recordatorio silencioso de amor y protección, un vínculo que la muerte no había podido romper. Me acerqué lentamente a la foto, estudiando cada rasgo de su rostro, cada línea de expresión que parecía vivir todavía en la memoria de la casa. Era idéntico al hombre que había visto recorrer los pasillos, que aparecía junto a Odette y desaparecía sin aviso. La revelación me hizo temblar, pero también me permitió respirar más tranquila. Comprendía finalmente lo que estaba ocurriendo. La casa parecía distinta desde ese momento. Los muebles antiguos, las sombras en el pasillo, los susurros nocturnos, todo adquiría un sentido nuevo. Ya no eran señales de algo siniestro, sino indicios de que un amor que había existido toda una vida continuaba allí, entre nosotros. Mi miedo se suavizó, aunque la fascinación y el respeto por esa presencia se mantenían intactos. Cada vez que lo veía de lejos, sintiendo su mirada sin ser mirado, me llenaba una extraña mezcla de humildad y respeto. No era un fantasma que buscaba asustarme, sino un hombre que se aferraba a su deber de acompañar a su esposa, aunque ya no pudiera tocarla ni hablar con ella. Esa comprensión me dio una sensación de calma inesperada, a pesar de la tensión que aún recorría mi cuerpo cada vez que aparecía. Me senté junto a la señora Odette, observándola con cuidado mientras ella dormía. Comprendí que su sonrisa y su paz eran posibles gracias a él. Sentí que estaba en presencia de algo demasiado grande para explicarlo con palabras. Un amor que trascendía la vida y la muerte, silencioso pero constante, que yo ahora tenía la fortuna y la responsabilidad de respetar. Una tarde, mientras acomodaba la habitación, lo vi por última vez con toda claridad. Estaba de pie al lado de la señora Odette, mirándola con una serenidad que parecía envolver todo el cuarto. No decía palabra alguna, pero su intención era evidente: cuidarla, protegerla. Sentí un escalofrío que no era miedo, sino una mezcla de respeto y alivio. Cada gesto suyo, cada movimiento silencioso, parecía recordarme que yo también debía cuidar de ella con igual dedicación. Después de aquella aparición, sus formas ya no se mostraron frente a mí. Sin embargo, los pasos solitarios continuaron resonando en los pasillos, suaves y pausados, como si siguiera caminando cerca. En las noches, los susurros gentiles me envolvían mientras Odette dormía, como si la conversación con el hombre continuara en un mundo que solo ellos compartían. No podía verlos, pero sentía su presencia constante y protectora. Al cuidar de Odette, algo cambió en mí. La sensación de vigilancia invisible me daba confianza y, al mismo tiempo, una responsabilidad silenciosa. Me acercaba a ella con más atención, observando cada detalle de su bienestar, asegurándome de que nada le faltara. La casa ya no me parecía un lugar de misterio aterrador, sino un espacio donde coexistían la rutina y lo inexplicable. El silencio de la casa durante el día era reconfortante. Los muebles antiguos y las sombras de la tarde parecían tener un orden nuevo, como si aquel espíritu invisible marcara un ritmo sutil que yo aprendía a reconocer. Cada paso que daba entre los cuartos me recordaba que no estaba sola, aunque la evidencia de su presencia fuera intangible. Las noches eran más tranquilas, aunque nunca del todo silenciosas. A veces escuchaba el crujido de una madera bajo un paso que no era mío, o un susurro leve que se desvanecía al acercarme. Me acostumbré a estos sonidos, aceptando que formaban parte de la vida cotidiana de la casa
como un hilo invisible que unía lo presente con lo que ya había pasado. Cuidar de Odette se volvió una mezcla de rutina y reverencia. Cada medicación administrada, cada plato preparado, cada conversación silenciosa se sentía acompañada por algo que no podía ver, pero que sabía que existía. Era como formar parte de un pacto invisible de cuidado y protección, donde el amor y la vida continuaban más allá de la muerte. Sentada junto a la ventana, observando la luz de la tarde filtrarse entre las cortinas, pensaba en la delgada línea que separa lo vivo de lo que ha partido. Comprendí que el amor verdadero no conoce barreras y que lo inexplicable puede coexistir con lo cotidiano sin que ello nos destruya. Lo que antes me provocaba miedo, ahora me llenaba de asombro y respeto. Cada vez que escucho un paso solitario o un susurro tenue durante la noche, sonrío con cautela. Sé que la señora Odette no está sola, y yo tampoco. La casa mantiene sus secretos, pero en ellos hay ternura y protección, un recordatorio de que lo invisible puede ser tan real y valioso como cualquier cosa tangible que toquemos con las manos.